Buenos días, bienvenidas. Estamos aquí nuevamente grabando un podcast para la Iglesia Bautista Gilgal. Bueno, vamos a presentarnos. Aquí de este lado está Merari Ramírez, hola. Y de este otro lado tenemos una invitada especial. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Hola, mucho gusto. Soy Dania Hernández. De hecho, yo no pertenezco a esta iglesia. Yo ahorita estoy sirviendo en Nazareno, Monterrey, pero hoy me invitaron y la verdad es que estoy muy agradecida y muy contenta por esta invitación. Ay, gracias a Dios. Bueno, y se me olvida, mi nombre es Ruth Muñoz y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar en este tiempo de Marta y María, unas hermanas muy conocidas, son las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Y son amigos de Jesús. Vamos a hablar precisamente cuando Jesús llega a casa de ellas y las visita. Para poder ver el texto, voy a leer, es en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, de la cual no le será quitada. Es un texto cortito, pero muy interesante, de dos actitudes y reacciones diferentes, ¿verdad? Que muchas veces las hemos tenido todos, las dos. Tanto la que tuvo Marta como la que tuvo María. Entonces, Merari, ¿nos puedes apoyar diciéndonos cuáles fueron las reacciones que tuvo Marta? Bueno, yo creo que principalmente Marta, todo se redujo a la hospitalidad de Marta hacia Jesús. Y a pesar de que se enfrentó de cierta manera a él, porque le reclamó un poco sobre que María pues no estaba apoyándola con los deberes, pues digo, cualquiera se puede, en una posición así, estresado así, se puede molestar, pero yo creo que todo se reduce a que ella quería ser hospitalaria con Dios. Por ejemplo, hay un versículo en Deuteronomio 10:19 que Moisés le dice al pueblo de Israel que debemos de ser hospitalarios. Exacto. Ajá. Entonces, yo creo que pues el enfoque de ella era tener todo perfecto para la llegada de Jesús, ¿no? Dijiste es un punto bien importante. Estaba estresada. Estaba estresada, por eso el Señor Jesús le dice, afanada y turbada estás, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que poner cuidado, digo yo, ¿verdad? En esas actitudes, ¿verdad? Porque queremos servir, pero cuando estamos estresados, ¿cómo irán a salir las cosas? Bueno, no profundicemos todavía más. Vamos a ver, Dania, ¿nos puedes apoyar? ¿Cuáles fueron las reacciones de María? María, bueno, a mí se me hace muy interesante María, porque creo que María se parece un poco más a mi personalidad. María llega a Jesús, observa, ella está consciente y decide callar, que creo yo es algo muy importante y podemos verlo en el contexto de dónde se sitúa esta historia. Jesús está hablando a la gente y los invita a escuchar. Y escuchar creo que es algo muy, muy difícil, porque escuchar implica callarse internamente y prestar atención en lo que tus ojos están percibiendo. Tu mente debe de escuchar eso y procesar esa información. No ponerte a pensar, oye, mira, la persona de ahí, mira, trae aquí algo, yo creo que ha de haber sido de lo que desayunó y no se lo limpió. Podemos pensar eso cuando estamos conversando con alguien, ¿no? Uh-huh. Pero escuchar verdaderamente, observar y solamente prestar atención en eso es muy difícil, y María lo consiguió. Y bueno, podemos ver en esta primera reacción eso, ¿no? María se sienta, María dice que se sienta a los pies de Jesús, uh-huh, y entonces decide escuchar. Uh-huh. Calla todo lo que está ahí. Obviamente ahí podemos ver que eso irritó también a Marta, porque ella se sienta, ella se pone en lo más importante, y eso me gusta mucho, porque Jesús incluso le dice, ella ha identificado lo más importante en esta situación, sí, escuchar a Jesús. Y eso es muy difícil porque implicó callar muchas cosas en ese momento, implicó como, ya me estoy extendiendo un poquito, perdón, pero no te preocupes, impidió como, oye, es mi casa, ¿no? Tengo que recoger. Oye, la silla. Ay, esa silla no. Ay, no se puede sentar Jesús porque esa no es la buena. Déjame, le traigo la buena. O, oye, un vasito con agua. Jesús venía, o sea, viene de viajes, ha estado haciendo muchas cosas. Vamos a darle la mejor cosa. Pero decidió como
no enfocarse en esas cosas que al final quedan en segundo plano cuando estás con el maestro. O sea, ella sabía, ella dijo, eso no importa, lo importante es que aquí está Jesús y tengo que escuchar lo que está diciendo, tomar este tiempo y callarme a mí. Y eso a mí se me hace muy interesante. Y me digo que se parecía un poquito a mí María porque yo soy muy tranquila. Creo que María fue tranquila en ese momento. Y yo en mi personalidad soy así, por eso lo aclaro, ¿verdad? Por eso lo dije al principio. Ajá. Pero sin duda estas actitudes que mostró, mis respetos, porque yo creo que es algo muy difícil de lograr, y más si estás como en una dinámica de hacer muchas cosas o de la rutina, etc. Pero bueno, esa básicamente fue la reacción de María. Claro, que como dices, lo que hacía Marta, a lo mejor, vamos a decir, la casa ya estaba recogida, la cena estaba por terminar, entonces eran situaciones realmente innecesarias, los reclamos que ella hacía, ¿verdad? Y al ya ponerse a pensar de más, como decías ahorita, de que a lo mejor no dijo, ay, no es la mejor silla, ¿verdad? O cosas así. Ajá. Pero ella decidió recibir esa visita, sentarse a escuchar esa visita, ¿verdad? Y como para muchas de nosotros a veces, cuando recibimos visitas, ¿verdad? Aunque ustedes todavía son solteras y viven con sus papis, ¿verdad? Yo me imagino que si has recibido una visita, como quiera te pones a que hay que recoger, que se vea bien, ¿verdad? Pero hay una cosa bien importante que pasa, bueno, sobre todo ya cuando, por decir que yo soy casada y tengo que atender mi casa, ¿verdad? Dices, pues le voy a ofrecer de comer también. Claro. Entonces, yo, Ruth, estoy pensando que cuando voy a recibir a alguien y le voy a dar alimento, digo, que lo que voy a ofrecer de alimento no me robe el tiempo de atender a mi visita. Uh-huh. Porque es feo dejar a la visita ahí sentada como que esperando, ¿verdad? A ver a qué horas termine, haciendo y recogiendo. Entonces dice uno, ay, ¿qué es mejor? ¿Lucirme con una cena? Claro. O atender a mi visita, claro. darle ese lugar que se merece, que fue lo que hizo María, ¿verdad? Le dio el lugar que se merece a Jesús, ¿verdad? Y lo que me gusta mucho de la última parte de estos textos es que dice, la cual no le va a ser quitada, no, nadie se la va a arrebatar, ese momento, ese tiempo va a quedar grabado en ella, ¿verdad? Como el momento en que me senté a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Entonces, ¿cómo podríamos, no sé, Merari, si nos quieras comentar, ¿verdad?, de cómo es que María, ¿verdad?, podemos ser esas Marías en nuestro diario vivir? O sea, si tienes algún comentario, ¿verdad?, que hacer. Bueno, yo creo que muchas veces como mencionabas, nos enfocamos en cosas que realmente no tienen tanta importancia. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, si lo vemos desde la perspectiva de Marta, pues a lo mejor en ese momento ya no era necesario que ella siguiera trabajando o así, sino que simplemente se sentara a los pies de Jesús y le pusiera total atención. Pero yo creo que si lo vemos desde la perspectiva en que ella de verdad quería recibir a Dios, porque yo creo que muchas veces le echamos a Marta de que, sí, ay, estuviste mal, ¿verdad? Pero pues hemos sido más Marta que María, en la vida. Sí. A veces pasa que somos más como Marta que como María, la verdad. Sí, totalmente. Entonces, o sea, ella... si lo vemos desde la perspectiva de que era una mujer que trabajaba arduamente y que realmente quería tener un espacio limpio, una comida agradable para Jesús, pues no había una mala intención dentro de, ¿verdad? No era una mala intención. Pero a comparación de María, pues ella tuvo otra actitud, estaba tranquila, estaba confiada, uh-huh, estaba ocupada en lo que Jesús le decía, mientras que pues Marta estaba cansada, estaba irritada y tomó esa actitud de, ¿por qué María no me está ayudando? Entonces, pero es por todas las emociones que se le juntaron en ese momento, de todo lo que venía cargando, a lo mejor de preparar y todo eso. Entonces, sí, tú serías una Marta o una María al momento de preparar un proyecto para tu escuela. Ay, o sea, tengo que decirlo, pero creo que soy una Marta, porque tiendo a preocuparme muchas veces por las cosas y me afano bastante. Y es de que, por ejemplo, Daniel siempre me dice cosas porque yo checo las tareas como 40,000 veces. O sea, es de que... Es real, confirmo. O sea, las checo, hasta que estén ya perfectas, pero me afano mucho y ahí es donde se me olvida que debemos de confiar en Dios y que Dios tiene todo en orden, o sea, claro. Entonces uno debe dejarle todo eso a Dios y confiar y decir, yo hice lo que me tocaba, lo entrego bien y todo, uh-huh, y ya Dios dirá, ¿verdad? Dios
tiene un plan para eso. Claro. ¿Algo que comentarnos sobre Marta, Sí. María, no sé? Yo estuve por ahí investigando un poquito más sobre Marta, este personaje que, como dice Merari, de pronto le echamos tierra, ¿no? Y decimos, sí. no, Marta, muy mal. La Pero regó. la regó, Sí. la regó feo. Hemos sido más Marta que María. Pero vamos a irnos un poquito más allá. Y estaba leyendo un fragmento de un libro de Lucas Leis, es un pastor muy famoso, y conferencista también, no sé si por ahí lo han escuchado. Tiene un libro en donde habla precisamente de esto. Él lo lleva a liderazgo, ¿verdad? Pero creo que también puede aplicar en nuestra vida. Y él, voy a leerlo así como dice, textualmente, dice, yo personalmente creo que la raíz de todo este estrés era imaginarse qué iba a pensar toda esa gente si la casa no estaba en orden y si ella no tenía lista la comida a tiempo. Algo muy común, ¿no? Seguramente ella estaba pensando eso. Más adelante propone Lucas, dice, a Marta le preocupaba que su hogar y su servicio pudieran dar un reflejo pobre de su identidad. Híjole, ahí toca un tema bien interesante porque ya está hablando de una identidad. Exacto. Dice, y esta carga la cegó, impidiéndole disfrutar lo que en esta situación era lo más valioso y que era el maestro estaba en su casa. Me gusta mucho porque incluso, obviamente, nuestras cosas que hacemos está reflejada nuestra identidad. Claro. Y cuando no tenemos una motivación correcta de por qué hacemos las cosas, podemos creer que lo que hacemos es más importante que nosotros, que lo que realmente está diciendo nuestras actividades, ¿no? Claro. Sí. Claro que entendemos un poco a Marta, ¿no? Tenía una buena intención de ayudar, de ser hospitalaria, como decía Merari, de querer servir, pero a lo mejor en esa delgada, línea, ella quería demostrar como, soy una buena anfitriona, lo hice bien, hoy atendí bien al maestro. Exacto. Híjole, hay que tener Sí, cuidado con eso. Es como decíamos con mi papá, ¿te acuerdas que decíamos? Sí. Ya si cruzas esa línea de la persona, o sea, ya es cuando, entonces ya no lo estás haciendo para Dios, No. ya lo estás haciendo Para ti, ajá. Exacto. Queda de lado Dios. Exactamente. ¿Verdad? Queda de lado el decir, voy a prepararme, ¿verdad?, para servir al maestro. Ahora, metiéndonos, como decías, a lo que es nuestra iglesia, ¿verdad? Cuando vas a preparar un tema, una clase, ¿verdad? Ahora que nuestra iglesia está en escuelas bíblicas para niños, entonces, todo, ¿verdad?, lo que hacemos, nunca hay que perder el foco de decir, esto es para honra y gloria de Dios, porque a final de cuentas, como hijos de Dios, para eso somos llamados, para hacer la gloria de Dios, ¿verdad? Claro. Dentro de esta tierra y de esa manera hacer la luz y sal que Él nos demanda para que los demás lleguen a sus pies. Entonces hay que tener cuidado, pero pues por eso Dios nos dio la Biblia, que es la guía, ¿verdad? Para no perder el camino, para no perder pisada de decir, de salirte, ¿verdad? Y decir, ya lo estoy haciendo en la carne y no lo estoy haciendo en el espíritu. Sí. Yo una de las cosas que veía, tanto de Marta como de María, ¿verdad?, yo lo separé. Y dije, bueno, Marta, afanada, turbada ¿cómo? O sea, molesta. Claro. Y ya molesta, estaba viendo lo que los demás hacían o no. Entonces, y luego, después de eso, pues entonces sentía carga. Ella había carga y no estaba disfrutando lo que veíamos, la visita. Exacto. María, en cambio, se sentó a los pies de Cristo. ¿Qué tenía a sentarse? ¿Qué la llevó a sentarse a los pies de Cristo? Un corazón dispuesto. Claro. Y luego, entonces, ¿y qué pasa cuando tienes un corazón dispuesto? Hay adoración hacia nuestro Dios. Claro. Entonces, a cuando Él nos llama, entonces, Él está, Él está preparando la tarea. Sí. Aún el estarme preparando para cuando venga una visita a mi casa, y más si no es creyente, tengo que estar pensando que lo que yo estoy haciendo es para honra y gloria de Dios. Y ahí mismo puede haber un aprendizaje para mí. De ahí mismo, aunque no estoy acá leyendo la Biblia, pero estoy haciendo otras cosas que a final de cuentas nuestra vida pertenece a Dios, ahí hay aprendizaje para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy tranquila, en un corazón dispuesto, ¿verdad?, dejando que el Señor trabaje en mí, ¿qué es lo que se presenta? Que lo comentábamos anteriormente, yo les decía, ¿verdad? ¿Qué va a desbordar de ti? ¿La ansiedad que le salió a Marta o lo que vimos en María, que vienen siendo los frutos del Espíritu? ¿Se acuerdan que se los mencionaba? Sí. Que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es todo lo contrario, lo que nos desborda, todo lo contrario que nos desborda cuando estamos afanados. Ahora, como decías, Mera, no vamos a enfocarnos a decir, Marta todo lo hizo mal. No es cierto. Marta no todo lo hizo mal.
¿verdad? Y entonces hay que saber balancear y aprovechar, porque yo creo que como hacíamos todas en nuestros ratos, hemos sido a lo mejor un tanto Marta, un tanto María, ¿verdad? Gracias a Dios cuando nos permite ser Marías, porque así podemos aprovechar más y disfrutar más de lo que Dios nos ha dado. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario que quieran hacer antes de irnos a las conclusiones, claro. Okay. Sí, claro. Bueno, yo nada más como digo, esta historia parece muy cortita, es muy corta, ¿no? Pero el trasfondo que lleva todo eso y las actitudes que las motivaron a ambas, me parece algo muy importante y muy valioso. Y creo que yo, a pesar de que yo expuse más a María, porque María hace algo muy simple aparentemente, fue difícil. Fue difícil, lo reconozco. También pensaba un poco más en Marta y yo decía, bueno, ¿qué podría haber estado pensando Marta, no? Aparte de todas esas preocupaciones. Y bueno, al final todas estas cosas terminaron frustrándola, fatigándola, y ya no estaba disfrutando tampoco el momento que estaba viviendo, ¿no? Que obviamente era algo genial, o sea, Jesús estaba en su casa, era algo padrísimo, y no lo estaba disfrutando porque estaba ocupada en muchas pendientes que tenía, y yo creo que eso puede pasarnos, ¿no? Ahora vivimos en un contexto, en una ciudad que vive al 1000 por hora. Yo creo que aquí, y más nuestra generación, que es como un poco más joven, nos enseñan como tienes que estar haciendo cosas todo el tiempo. Sí. O si no estás sirviendo, y incluso en la iglesia esto se da, si no estás sirviendo todo el tiempo y como en 38,000 actividades, híjole, no estás siendo un buen seguidor de Jesús. Y no importa, no es la cantidad, sino la calidad con la que los estamos haciendo y la motivación que tenemos en esas actividades. Lo acabas de decir, la motivación con lo que estamos haciendo. La motivación es lo que te va a dar pila siempre. Y si tu motivación es servir a Dios como Él nos ha invitado a servir, e incluso versículos más adelante, en Lucas 10, si mal no estoy, nos invita a servir a nuestros prójimos y a amar a nuestro prójimo, porque incluso pone ahí la parábola del buen samaritano, ¿no? Recordemos que están hablando como de historias muy prácticas. A mí me gusta que Jesús era muy práctico para hablar con la gente y les daba ejemplos muy cotidianos. Claro. Y entonces en esa parábola del buen samaritano nos recuerda algo, el servicio a los demás. Amar a Dios, pero también servir a los demás con una buena calidad, ayudando, siendo hospitalarios, pero no olvidarte de tu motivación principal, ¿no? Claro, que con todo eso vamos a reflejar a Jesús, vamos a decir quién es Él en nuestra vida, en nuestras actividades. Y bueno, a mí me gustó mucho ese punto, y también recalcar que aquí María fue un poco la que rompió ahí la rutina, ¿no? Lo que a lo mejor estaba establecido que ella hiciera. María dijo, no, yo no lo voy a hacer, yo me voy a sentar y yo voy a escuchar a Jesús. Ella identificó lo más importante desde el momento en el que llegó. ¿Sabes qué? Ella hizo a un lado el yo. Sí, claro, totalmente. Sí. ¿Verdad? Sí, que es lo que nos invita a Jesús, Dios, todos los días, ¿verdad? Hazte a un lado, ¿verdad? Y déjame trabajar a mí. Y como dices, aparentemente es fácil, pero sabemos que no, ¿verdad? Nos desborda a veces el yo por querer lograr las cosas. Por eso también cuando decías, ¿cuál es tu motivación, verdad? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te mueve? Claro. ¿Qué te mueve? ¿Verdad? Entonces, Mera, ¿algo que quieras decir? De conclusión. Bueno, nos vamos entonces directo a las conclusiones. Empiezas, ya que te agarré, bueno. Ya que me estaba contigo. El momento. Sí. Bueno, yo creo que, o sea, a Marta, ella no controlaba el trabajo, sino el trabajo la controló ella. Sí. Y yo creo que muchas veces nosotras todas hemos pasado por eso, y es cuando le damos más importancia a el afán, o al querer que todo esté perfecto, al que todo esté hecho como debe ser, que nos olvidamos de lo más importante, que es, como mencionabas, y era confiar plenamente en Dios, ¿no? Y cabe mencionar que cuando Jesús le predicó este sermón a Marta, pues no solo a ella, sino fue para todas nosotras también. Claro. Y nos agobió. El
lo que Jesús quería decir era que nos agobiamos bastante por las cosas de la vida diaria, que dejamos al lado lo que Dios nos ofrece y el plan que Él tiene ya establecido. Nosotros debemos de decir, ok, esto es lo que tengo que hacer, lo hago y confío en Dios. Claro. Que sea lo que Él quiera, porque va a ser claro. Lo que Él diga. Entonces, pues eso es lo que muchas veces nos falta. Así es. Gracias, Merari. Dania. Sí, bueno, yo creo que yo me cariñé mucho con estos dos personajes, la verdad, porque yo decía, ay, sí soy. No, leía y yo decía, sí soy. Creo que de Marta es una mujer muy trabajadora y yo creo que hay muchas mujeres así, muchas mujeres que sirven con un corazón dispuesto y eso es de admirarse, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado con qué está motivando estas cosas. Y no, el problema aquí no fue en la cantidad de cosas o actividades que tenía que hacer, sino en las motivaciones que estaban detrás de todas esas actividades y lo que por ende produció que se distrajera de lo más importante. Lo que suele producir un desbalance en nuestra vida no son las actividades, sino el porqué de ellas y el no tenerlas en el orden de prioridades correcto. Yo creo que nuestra vida tiene muchas actividades, ¿no? Hay quienes están casadas, hay quienes estamos solteras, hay quienes hacen muchas actividades y salen todos los días a trabajar y cuidan a sus hijos, hay quienes estudiamos, hay quienes trabajan y todas esas actividades de pronto pueden ser muy abrumadoras para nosotros, pero siempre es muy importante tener nuestras prioridades bien establecidas. Claro. Y que cuando es un momento de escuchar la voz de Dios, tengamos la disposición como María de sentarnos, de callar nuestros 1001 pendientes y decir, es momento de escuchar a Jesús, es momento de escuchar a Dios, es momento de disfrutar su presencia. Y yo sé que esto es muy difícil, sé que esto es complicado ponerlo en la práctica, ¿no? Sí. Pero sin duda Jesús nos reta a ir un pasito más allá, nos invita a incomodarnos un poquito con esta historia y a decir quién está haciendo hoy, ¿no? Y creo que esa sería una pregunta que podría dejar en este día con ustedes, es ¿quién estamos siendo hoy? ¿Estamos siendo más Marta o estamos siendo más María? A reflexionar un poquito en nuestras actividades, cómo están las prioridades en esto. Y ahora, las exigencias diarias de un mundo ajetreado no nos dejan estar en paz. Y estar en paz, obviamente una paz de Dios, claro, nos ayuda a seguir y a continuar en nuestra vida y a continuar en nuestro camino, que puede traer muchas cosas, pero creo que Jesús nos invita hoy a esto, a ser un poco más como María, a no dejar tampoco de servir, no se trata de eso, sino a tener las motivaciones bien establecidas, las prioridades correctas, y a poder identificar esos momentos en donde hay que escuchar a Dios, tal vez en nuestra rutina, tomar 5 minutos en la semana o más, ¿verdad? Para escuchar, para tomar tiempo con Él. Y yo creo que esto es algo muy difícil, ¿no? Porque no sé si les pasa que cuando tienen su devocional, empiezas a orar y ya estás orando tú y ya estás hablando más tú, y ya no estás escuchando tanto a Dios. Y entonces creo que podemos también practicar esto esta semana, tratar de escuchar lo que realmente Dios tiene para nosotros, una escucha activa y callar un poquito como nuestras peticiones, nuestras 1001 preocupaciones y dejar que Dios hable a nuestra vida, dejar que su mensaje sea luz en nuestra vida. Y pues nada, me encantó la verdad mucho esta historia y creo que hay mucho que aprender de estas dos mujeres. Literal, está a los pies de Cristo. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Está a los pies de Cristo. Y poder recibir lo que decías, la paz, como dice este versículo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, para poder decir, ¿verdad? O aplicar, comentarles la conclusión a la que yo llegué, me gustaría compartirles Lucas 12, del 22 al 31. En Lucas 12, Jesús está hablándole a sus discípulos, los está enseñando, ¿verdad? Todo el tiempo, desde que los fue escogiendo, ¿verdad? Los fue instruyendo, ¿verdad? Para que cuando el día que no estuviera, ¿verdad? Ellos supieran cómo actuar y qué hacer. Y justo en el título, ¿verdad? De esta lectura dice, el afán y la ansiedad. Porque Jesús les habla del afán y la ansiedad a sus discípulos, ¿verdad? Y entonces pues, se los voy a leer, porque... o sea, tal cual del 22 al 31, porque no hay nada que omitir en estos textos, porque todo es importante
y cada cosa está dicha con toda la razón. Con toda la razón. Entonces, bueno, se los voy a leer, se los vuelvo a repetir por si alguien quiere leerlo después. Es Lucas 12, 22, 31. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse en añadir a su estatura un codo? Nadie. Y que, podéis, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué te afanas por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, el rey Salomón, se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas las cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso les decía, lo engloba todo. Claro, totalmente. No olvida nada. Todo lo puso ahí. Que sí, que me voy a poner, que sí voy a crecer más. Creo que todas somos chaparritas. Bueno, Dios nos hizo chiquitas, no pasa nada. No se puede. Las actividades diarias, ¿no? Sí, trabajo, el trabajo, escuela, atender a los hijos, atender a la familia. Dice, todo lo que está en el mundo te preocupa tener. Claro. Sí. Pero dice, pero yo ya sé de qué tienes necesidad. Sí. Y te lo voy a dar. Y hasta nos da más de lo que merecemos. Sí, exacto, por eso dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar el reino de Dios. Lo que entendió María. Exacto. Ella fue lo primero, ella lo vio y dijo, es momento. Es momento, Sí. aquí es lo más importante de Ajá. su vida. Y caí yo después en otro pasaje que está en Eclesiastés 1, bueno, es del 1 al 11, habla de las vanidades de este mundo, y Claro. dije, oh sí, por eso en Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es Todo es vanidad. Y entonces, ¿por qué me voy a afanar en las vanidades de este mundo? Claro. Y dejar de disfrutar lo que Dios tiene ya preparado para mí. Claro. Entonces, no tengo por qué. Se oye súper fácil, como decíamos, pero sí en la práctica es difícil porque estamos acostumbrados a controlar lo que nosotros queremos hacer y no dejamos que sea Dios quien maneje nuestras vidas. O lo entregas o no lo entregas, o te pones a disposición o no te pones a disposición, o buscas su voluntad o buscas la tuya. Así de sencillo, ¿verdad? Y aunque se oye, y lo estamos comentando súper fácil, no lo es, y conforme vamos creciendo, Menos. nos vamos dando cuenta de que Es más, cada vez más difícil hacer esto en la práctica. más pero cosas que decidir. Sí, totalmente. Entonces, Y digo, al final me gusta mucho porque Jesús siempre pone ejemplos muy prácticos de la vida. Sí. Cuando les enseña cosas muy prácticas y cosas que vivimos, porque Jesús sabe que estos consejos son valiosos y que los vamos a necesitar en nuestra vida y que va a haber momentos en donde los vamos a olvidar por las muchas actividades, por los problemas, por las situaciones que luego llegan, que uno no las espera. Y aún en medio de eso, Jesús nos invita a recordar lo más importante, y es estar en su presencia, y es recordar que somos amados, que somos perdonados, que en Él podemos encontrar paz, tranquilidad, y que en Él podemos encontrar un descanso a veces, que en Él podemos encontrar la fortaleza, que somos sus hijos, que somos valorados, y que Él es fiel todo el tiempo, que Él nos perdona, que Él nos da de su gracia. Y bueno, yo creo que es muy importante tener siempre esto presente. Sí, claro, y se nos olvida, pero esperamos que hoy se haya podido acordar más en práctica. Sí, claro. Y lo digo también incluyendo. Sí, ¿verdad? totalmente. Sí, porque nos damos cuenta que nada es mejor que estar a los pies de Cristo. Nada es mejor. Y ahora, si quiero ser bien clara, y se los decía, no es
por romantizar la palabra, porque muchos dicen, ay, nada más hablas de lo bonito de la palabra. No estoy hablando de que sea bonito, perdón, de que es bien bonito, ¿verdad? Porque estar a los pies de Cristo y dejarte manejar por Él a veces es difícil. Claro. Sí. Es difícil. Entonces, y cuando vas creciendo en el camino de Dios, va creciendo el reto, ¿verdad? Porque el enemigo no quiere dejarnos trabajar, estar a los pies de Cristo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decíamos, buscar primero el reino de Dios. Uh-huh. Tener siempre un corazón dispuesto. Entonces, ¿verdad? Invitarlos y nosotras estar siempre con un corazón dispuesto a, ¿qué decías, Dania? A escuchar la voz de Dios. Sí, a escuchar algo, ¿verdad? Muy y simple. Activo, ¿verdad? Claro. Ponerlo en acción, ¿verdad? Para que, como decía Merari, tu motivación siempre sea, ¿verdad? Exaltar, glorificar a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Uh-huh. Merari, ¿quieres agregar algo? ¿Listo? ¿Todo bien? Bueno, no, pues gracias a Dios por este momento. ¿Quieres despedirte? Pues si quieres vamos a orar. Bueno, vamos a orar y bueno, nos despedimos. Vamos a orar para despedirnos de esta historia. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste, Padre Santo, que este mensaje sea para que aprendamos, Señor, y para que las personas que lo escuchen también puedan ver tu gloria, Padre Santo, que puedan saber que no debemos de estar afanosos y que siempre debemos darte la honra y la gloria a ti, Padre Santo, y que debemos de confiar plenamente en ti, que porque cuando una vez que lo hacemos, Señor, todo se da porque es tu voluntad. En el nombre de ti, amado Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. Dania, muchas gracias por acompañarnos. Espero no sea la última, ¿verdad? Que Merari te vuelva a traer. Y nunca dijimos que llegó aquí Dania, ¿verdad? Es compañera de Merari de la facultad. Estamos juntas en la facultad. Entonces, gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, porque hay mucho que aprender también de ustedes. Gracias a Dios. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que me siento muy contenta y muy agradecida con Dios y con ustedes también por la oportunidad que me dieron de estar por acá. De hecho, yo sirvo en mi iglesia, pero hoy pedí un permisillo. Les dije, oigan, denme un permisito, prometo que regreso la próxima semana, pero déjenme ir con mi Merari sí. Y al podcast, pero muchísimas gracias. Yo contenta y agradecida y claro que sí, súper dispuesta el día que me hablen, ¿verdad? A ver si no se asustan conmigo, pero el día que me hablen yo estoy aquí, no pasa nada. Bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día y esperamos en Dios que sea de bendición. Dios les bendiga.